106.5. Bueno, señores, son las 8:44 y está con nosotros el ingeniero Ramón Alburquerque, expresidente del Senado de la República, entre otras tantas funciones, y actualmente miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. El ingeniero Alburquerque es uno de los creadores de la ley de hidrocarburos. Y el mentor del presidente del PRM. Uno de los creadores de la ley 112.00, de la ley de hidrocarburos, uno de los padres de la ley de hidrocarburos, muy bien sustentada en sus considerandos. Y muy discrecionalmente aplicada. Así, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Bueno, siempre un placer que usted nos visite. Sí, esa ley tiene un origen. Cuando Peña Gómez estaba enfermo en Miami, le visitó el presidente Leonel Fernández. Entonces le hizo el comentario: doctor, debemos unirnos a ver si cuando suben los precios del petróleo, que el país no lo produce, allá no hay problema. Cuando suban los precios deben subir allá y cuando bajen deben bajar. Peña le dijo, un pobre paciente en cama y el presidente Leonel Fernández lo pone a trabajar. Pero cosas de la política, pero no era un paciente cualquiera. Era un paciente. Era un paciente que, ocupándose de eso, primero recibía la visita de un presidente, ¿qué paciente? Y segundo, el presidente lo invitaba a gobernar, porque esa decisión, tomando en cuenta su posesión. Claro. Bueno, pues retiro lo dicho. Sí, no, es también una observación válida. Bueno, entonces el presidente le dijo, bueno, entonces le dijo él, pudiera ser que el ingeniero Alburquerque preparara un borrador. Entonces yo le dije, presidente, ¿a qué hora usted se va? Como a las 9 salimos. Entonces le dije, bueno, a las 5 yo se lo llevo. Y le llevé el proyecto. ¿Del mismo día? Sí, el mismo proyecto. ¿A qué hora fue eso? Como las 11 de la mañana, él llegó a las 10. Entonces yo se lo llevé porque es una ley simple y además son criterios muy simples, ¿verdad? Simplísimo. Bien, entonces aquello de la inclusión que tiene la ley de todos los códigos arancelarios, con eso lo dejé, se lo dije, para incorporarlo aquí cuando tuviésemos el código arancelario en las manos, y entonces se lo incluimos. Pero ese proyecto esa vez no avanzó, no se aprobó. Cuando llegó entonces el presidente Hipólito Mejía al poder, entonces conversamos y se dispuso que se aprobase esa ley. Y la ley se aprobó el 29 y se promulgó 29 de noviembre del 2000. Para ese entonces, los impuestos que tenía la gasolina regular eran más o menos 15 pesos. La gasolina premium eran 18 pesos de la época. Y entonces el gasoil regular 5 y el premium 6,60 y tanto. Entonces decidimos no gravar el gas licuado de petróleo. Nunca se grabó. Y la ley 112 no graba el gas licuado de petróleo, y no se habló tampoco del gas natural, porque el gas natural apenas empezaba a ser exportado en barcos, porque esa es otra historia. Y eso se inició en el 2002, pero sí contenía todos los demás combustibles, que son el fuel oil, el Aptur, que es el combustible de los aviones, el querosén, y bueno, ya dirigimos el gas natural, el gas licuado, que aquí en ese entonces le llamaban LPG, porque era una traducción y nosotros decíamos, ¿para qué seguir traduciendo si podemos ponerle GLP? Y entonces así se impuso. Bueno, entonces la ley funcionó más o menos bien, y hasta el 2004 incluso el gas licuado de petróleo se vendió siempre a 25 pesos, a pesar de que el petróleo llegó a valer 43 y 45 dólares el barril. Y la gasolina nunca pasó de 92 pesos y el gasoil nunca de 84. Ahora, cuando llega el presidente Leonel Fernández, ya en noviembre del 2005, sí, hace aprobar una nueva ley, la ley 557-05, 557-05, y le agrega el impuesto ad valorem.
Sí. Y ahí se graba por primera vez el gas licuado de petróleo, que nunca estuvo grabado. ¿En qué año fue? 2005, con la ley 557-05. Entonces se grabó el gas licuado de petróleo y se graban todo con un 13%. Pero luego en el mismo gobierno del presidente Leonel Fernández, entonces en diciembre del 2006, se cambia la ley 557-05 Sí. y se aprueba la ley 495-06. Y el ad valorem se sube de 13 a 16, como es hoy. Se quedó así. Pero luego... Eso es porcentual, es decir, porcentual, por eso se llama ad valorem. No, ni siquiera ese porcentual es una tasa, pero cuando se dice ad valorem quiere decir sobre el valor. Sobre el valor, sí. Porque, por ejemplo, la ley 112 crea una fórmula o sugiere, porque la ley no crea la fórmula. Entonces vino el reglamento 307 de la ley, pero le incluyen una serie de cosas que la ley no contempla. por ejemplo. Bueno, el GAL, el gasto por administración de la ley, como un componente de la fórmula para determinar, esa es parte de la mafia. Parte de, el OCE, ¿Cuánto es eso? O ahora le están asignando 1,5. Y en el país, pero a todos los combustibles, y en el país se importan unos 1.300, casi 1.400, eso es una barbaridad. 1.400 millones de galones. ¿Quién cobra eso? Ni tú ni yo. Sí, pero ¿quién? O sea, según... O el que lo cobra, tú sabes que aquí quién que lo cobra. 1.5 por administración. Pero entonces, María Elena, hay otro. Dentro de la fórmula tiene 7 factores, que es bueno decirlo, para ir haciéndolo como me gusta a mí, no, yo creo que a ustedes también, didáctico. Muy didáctico. Entonces, la fórmula tiene 7 factores, Julio. El primero es FOB, atención, el José precio free on board, el precio del lugar donde se compra, puesto en el barco. Después del FOB viene el flete marítimo. Después del flete marítimo viene el seguro marítimo. Entonces viene el costo por manejo de terminal. Luego otros costos y finalmente el GAL. ¿Y el otros costos qué es? O ni tú sabes ni yo, porque yo que me gradué parece de estupidez. Parece que me gradué de estupidez. Te pongo de tarea. En tu computadora busca el reglamento, sobre mi reglamento 307-01, combustible, República Dominicana. Y ahí te va a salir. Entonces vamos a buscar la fórmula y vamos a buscar ese otros costos, OC, y vamos a ver si entendemos qué significa. Okay. Aparte de GAL, gasto por administración y otros costos, el resto de las variables son reales. Los razonables son los siguientes. No, pero vamos a profundizar un poquitito en él. Porque ¿cuál es mi deseo? Que el gobierno aproveche, no es atacar ni nada de eso, porque eso debe estar fuera de época ya, es que invitar al gobierno a que aproveche esta situación y cree un marco de comercialización de los combustibles transparente, elimine todas estas mafias, eso de que permiso de importación especial de combustible. Sí. Pero ¿a quién se le ocurre eso? Porque eso es inconstitucional. ¿Hay tiempo para hacer eso sobrecosto? No, yo no sé, antes de que haya más problemas, yo creo que hay tiempo. Este reglamento aquí. Este reglamento busca por ahí fórmula de cálculo o forma del precio de paridad de importación, y ahí están los 7 factores, y ahí analizaremos cada uno de ellos. Entonces, viene el presidente Danilo Medina, y aquí es donde la puerca retuerce el rabo. Entonces se inventan un título que poesía más bella de ahí usted no la puede ver. Atención, país. Ley 253-12. Sobre el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado para la sostenibilidad fiscal y la sustentabilidad del desarrollo.
con ese poema. Pero ahí partieron de usted, porque como la ley 112 es la ley madre, y en lo considerando que se establecieron en esa ley, está planteado claramente la sustentabilidad económica como de interés nacional. Sí, pero oiga para lo que es. Sí. Pero Oiga, para lo que es. Ahí vamos a buscarla también, la ley 253-12, Sí. con ese poema. Había una razón objetiva. Entonces, le ponen el artículo 17 para derogar el artículo primero de la ley 112. Sí. Por eso es que la ley 112 ya no está vigente. Es decir, no es la que prevalece No, a la hora si de alguien establecer quiere hacer un aporte al tema de la solución del problema fiscal de los combustibles y dice que se modifique la ley de hidrocarburos, está diciendo poca cosa que nada. Sí, claro. Ahí, No está diciendo nada Eso. porque el artículo fundamental ya se ya derogó. está derogado. Es decir, Ya se derogó. Entonces, lo que debe decir es que se cambien todas las leyes que afectan los hidrocarburos. ¿Y cuáles son? La 112, que queda vigente en algunas cositas algunas cosas. irrelevantes. atención Antonio Tavera. La hermano. ley 257-05, que también la ley 495, la ley 253-12, que también crea un impuesto de 2 pesos, peso y medio para el mejoramiento vial y medio peso para la renovación de la flota de vehículos. Es decir, que los combustibles y su fiscalidad en este país han sido utilizados para todo lo imaginable. Porque Sí. ¿a quién se le ocurre que el gobierno tiene que renovar de que flota vehicular? Una cosa, si dependiera de usted, si usted pudiera, tuviera en sus manos la solución, ¿qué hacer? haría? O sea, O redactaría una ley que se entendiera como un código para el comercio de combustible en República Dominicana. Y entonces haría lo primero, María Elena. Así como el gobierno no puede, y en esto tenemos que unirnos todos los dominicanos, porque en algunos temas tenemos que coincidir, claro. si vamos a seguir siendo dominicanos, que lo vamos a hacer. que lo vamos a seguir siendo. Entonces, nos podemos enfrentar en lo que sea, pero en algunas cosas tenemos que estar de acuerdo. Entonces, así como el gobierno no puede ofrecer seguridad jurídica a ninguna empresa nacional ni internacional, por grande que sea, contra los huracanes ni contra los terremotos, tampoco puede ofrecer seguridad jurídica ante el comercio mundial Claro. de combustible que el país ni produce ni controla. Eso, ¿Cómo claro. usted puede decirle a una empresa: Te garantizo combustible. te garantizo que te voy a exonerar los combustibles, si eso no lo produce el país ni lo controla? Totalmente de Y acuerdo. entonces, ¿cómo usted puede darle fuerte a la población, ponerle los combustibles más caros de toda la región donde compite el país, y entonces premiar compañías Eso, grandes, porque no solo son las mineras y otras, sino Hasta la contratistas. cervecería, Sí, hasta, sí. no sé si tienen anuncios, pero ustedes yo sé Sí, que no importa, aceptan diga lo que anuncios quiera, para esto eso. es libre, este programa es Porque hay que abierto. decir las cosas como son, si no el periodismo queda cojo. Entonces, cualquier empresa grande aquí, usted puede estar seguro que no paga combustible. ¿Por qué? Porque detrás del expediente de que van a instalar plantas auxiliares, José, se mete la exoneración de los combustibles. O sea, no pagan los impuestos. No Y eso pagan se los presta para la impuestos. discusión. Entonces, ¿qué es lo que está provocando el que no se pague impuestos? Que si usted tiene un mercado de 1.500 millones de galones de combustible, todos incluidos, y unos no pagan, los que pagan hay que subirle Tienen la que tasa. cargar con todo un Entonces, peso. ¿Y eso- quiénes son los que no tienen influencia para conseguir que se lo exoneren? Por ejemplo, los siempre motoconchistas. consumidores, nosotros. Los motoconchistas que, Exacto. oiga, aquí hay como 700,000 motoconchistas, Sí. pero cada día trabajan 550,000 Sí. motoconchistas. Y cada uno consume entre medio galón y un galón, Sí. 3/4 de galón. Todos ellos consumen gasolina premium, por eso en este país es el Gasolina único premium. país donde la premium se vende consume mucho más que la regular. Sí, porque ellos dicen que O sea, tiene más rendimiento. Tú tienes ese dato, se debe Sí, vender más me la premium. dice un motoconchista que Y los tiene más motoconchistas la usan. rendimiento. Ellos sienten que tiene más Eso es lo que rendimiento, lo sí. usan. Entonces, ¿cuánto pagan ellos de impuestos?
Más de 10.500 millones de pesos pagan los motoconchistas, porque como son 550.000 multiplicado por .75, cada día consumen 450.000 galones, que a 91 pesos por galón de impuestos, ahí usted tiene casi 11.000 millones, y es justo que los motoconchistas... Pero también, ingeniero, con todo, interesantísima la exposición que está haciendo, pero también esos motoconchistas, por el nivel de informalidad en que se mueven, tienen un impacto en salud terrible. Incluso en el sedentarismo está influyendo el motoconcho ya. Pero el impacto en salud, porque la mayoría de los accidentes... Hay que pagarle todo. Pero es fruto del desorden que el pero propio tú no Estado estás ha propiciado. sugiriendo que se lo cobremos eso. No estoy sugiriendo. Bueno, no, yo ingeniero, lo que está diciendo que como una especie de compensación. Tú sabes que te admiro. No, ¿cómo le puede ser De todas maneras, ingeniero, hay una ¿Cómo le puede ser situación, compensación? Eres muy talentoso. hay una situación Muchas gracias. que insisto, ha estado presente en todo este debate. Como todos ustedes, E o no incluso- estuvieran aquí. Porque Incluso lo que... Gracias, ingeniero. Como usted también. Hace algún tiempo coincidíamos en esto que usted está planteando, de que hay gente que está hablando de modificación de la ley de hidrocarburos sin saber que esa ley se modificó hace tiempo. Sí, pero Entonces, Julio, escúchame, tú sigue, porque si no dejo trunco esto. ¿Qué planteaba yo cuando le respondía María Elena. a María Elena? Que ella me preguntó, ¿y cómo usted ¿Qué hacer ahora? enfrentaría Sí, eso? ¿qué hacer Todavía ahora? el problema. Aquí hace falta una ley de emergencia energética que el gobierno le diga a todas las empresas, por el fundamento que dije, de Sí. que no puede garantizar seguridad jurídica sin producir combustible. Un factor que no controlamos. En un comercio mundial de combustible que no controla y que se come al país. Va a hacer falta una ley de emergencia energética que diga, aquí están eliminadas todas las exenciones y toda la exoneración. Pero claro, Porque ninguna limpio. empresa tiene exoneración en Estados Unidos. juego limpio. De esa, de combustible. Ninguna. Brillante. ¿Y ustedes por qué vienen a buscarlo aquí? Hombre, Ahora, eso es verdad. Ni lo tienen en Europa. Siendo realista, ¿se va a tomar esa medida antes No, de las no, elecciones? oye lo que yo estoy diciendo. Yo sacaría el tema de del combustible de las elecciones. Yo sé que es imposible, pero yo Claro. lo que estoy diciendo es, hay temas como hay tema haitiano, Sí. el tema ambiental, el tema de los combustibles, la ley de estrategia nacional de desarrollo, esas son cosas, la educación y la salud, esas son cosas que debería haber una política de Estado y de patriotismo, y el resto De para todos que los no partidos, de despedaceen. todos los partidos. Porque si no es así, Encima de eso. no hay signo de que aquí Sí. pueda haber un Estado próspero. Y como no queremos ser fallidos como los haitianos, nosotros tenemos que tener criterios claros sobre determinadas cosas. ¿Va a aspirar a algo usted en el PRM? Regresamos ahora, escúchame. Ah, bueno. Regresamos ahora. Cambio y fuera.